Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del primero de la semana. Hoy tenemos un invitado con quien vamos a dialogar durante el programa y ustedes podrán participar de ese diálogo, de esta charla y de estas historias que se van a contar y los puntos de vista que se van a poner sobre la mesa, de una manera que yo entiendo va a ser muy atractiva para la familia, especialmente a esta hora cuando ya terminó el fútbol. Nada menos. Y entonces quiero adelantarle que mi invitado es el doctor Abel Cornejo. Abel Cornejo, en sus principios, sí, voy a ir a sus principios, era cantor de folclore. Con Leopoldo Van Cauler, otra persona muy conocida, hasta llegaron a grabar, yo lo tengo en mi poder, llegaron a grabar un CD, un disco de los modernos, ¿no? Era un dúo que le puedo asegurar que tenía muchísimo futuro folclórico, era muy interesante, incluso la elección de los temas, algunas letras propias y demás, pero claro, a su vez se dedicaban a otras cosas. Y entre otras cosas, el doctor Abel Cornejo eligió ser, porque uno, más allá de las circunstancias, elige ser, camina por ahí, elige ser juez federal. Juez federal en un tiempo muy especial de nuestra Salta, donde el juez federal era algo así como un sheriff. Tenía un poder muy, pero muy representativo y muy concentrado, ¿no? Veníamos de una larga historia con otro juez federal que había hecho escuela al respecto, en esto de ser el sheriff del pueblo, digamos. Así más o menos lo veía la gente, porque aparte en un edificio, ustedes conocen lo que es el edificio, que también se compartía en aquel entonces con el correo y con otra historia, un edificio majestuoso en el centro de la ciudad, porque es majestuoso, con un patio majestuoso y una tortuga grande así, que nunca la pudieron sacar de ahí, para los que la pudimos ver alguna vez desde las instalaciones de Radio Nacional, donde yo he trabajado ahí. Y entonces el juez federal, con una buena carrera, con una buena historia como tal, hombre joven, tenía la posibilidad de estar ahí toda la vida. Toda la vida. Los jueces de la justicia federal suelen ser eternos de verdad. Digo porque superan las edades de jubilación, eso ni hablemos, superan esas cosas y se quedan, ahí están. Y no están durando, ¿no? Sino que cada minuto adquieren mayores presencias y poder. Y resulta ser que este juez federal un día anuncia que renuncia a su carrera federal porque ha recibido el ofrecimiento para ser miembro de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, que es otro lugar de la justicia. Y ahí está hasta ahora. Entonces a mí siempre me ha dado una sensación especial, que no pretende ser eterno en nada. No quiere que su vida sea eterna y de una sola manera, linealmente hablando, en el tiempo y en el lugar. Razón por la cual tengo presentimiento de que todavía le falta algo. No sabría decirle qué en este momento, pero sí sé que es uno de los jueces de esta corte actual que dijo: yo no estoy a favor de que los jueces duren toda la vida. Y cuando yo escuché eso de él en su momento, pensé que estaba hablando de él mismo. No pretendo quedarme aquí toda la vida. Pensé que la frase era más o menos así. Bueno, estoy tratando de dilucidar qué es lo próximo que por ahí tenga que ver con la vida de Abel Cornejo. Hoy lo vamos a tener acá y vamos a ahondar en la persona y en el personaje, porque hay personas que tienen una gran parte de personaje. Entonces vamos a ahondar en la persona y en el personaje y vamos a ver si podemos averiguar más o menos qué es lo que podemos esperar de él hacia el futuro. ¿Cómo le va, doctor? El gusto de saludarlo y muchas gracias por invitarme. No, al contrario, es un placer charlar así con usted
así en estas circunstancias, ¿no? Que son usted tiene la virtud, aparte de largar unas introducciones que tienen como un efecto paralizante. No sé, al contrario, yo lo que pretendo es movilizar. Tal como conté de su paso por la Justicia Federal y hoy en día como en la Corte, ¿es usted todavía el vicepresidente de la Corte o No, eso cambió? Yo soy ¿Cambió, presidente del Consejo de la Magistratura No, hasta el 8 de abril del año que viene. Ajá. Pero fue también el vicepresidente. He sido vicepresidente de la Corte, sí, efectivamente. Más allá de lo formal que tiene que ver con la competencia, con lo jurisdiccional y todo, eso sería lo formal, pero ¿cuál es la diferencia, si es que hay, entre estar en la justicia federal a estar en la justicia provincial? ¿Qué es lo diferente en este caso? La justicia federal, en algún punto, yo he sido empleado de la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba y estudiaba. Ya le voy a dar una anécdota del canto más vieja todavía. El tiempo. A raíz de lo que hay que enderezar. Y el cambio que da para mí es la proximidad de poder hacer cosas más concretas, por empezar. En algún momento, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, va a haber que replantearse una reforma integral de la justicia federal. Desde las eternidades que usted hablaba, a las cuales yo siempre me opuse, a las funciones, a la concentración del poder y al acceso a la justicia, porque muchas veces parecería que estando ahí adentro es como que uno está en una burbuja aislado, cosa que no está en la justicia provincial, ¿no? Una realidad más concreta. Ahí estaríamos en la diferencia. ¿Se siente eso? ¿Uno siente la burbuja? ¿La burbuja usted la sentía? ¿Y ahora también siente la proximidad? Ahora siento un poco más proximidad, lo cual no quiere decir algo que siempre me joroba a mis amigos cuando yo digo, a un fenómeno psicológico que se da tanto en la justicia federal como en la provincial, que gente que era macanuda, hombres y mujeres, hasta el momento antes de poner la mano arriba de la Constitución, se vuelven diferentes. Cambian. Como si fuese una suerte de privilegio, y lejos de eso, es el primero de los servicios públicos, ¿no? Lo que pasa es que el ritual, incluso yo estoy muy en contra del ritual de la jura, ¿no? Porque me parece un ritual ancestral, de tiempos de la magia en el hombre, ¿no? El querer tener los dos grandes libros ahí, incluso algún crucifijo y ese tipo de cosas, y creo que es como el lugar sagrado donde nuestros ancestros adquirían los poderes de los dioses, ¿no? O sea, hay una traslación más que un compromiso, porque en realidad se hace para tomar un compromiso, pero en realidad yo creo que la persona recibe otro mensaje. Nosotros de afuera vemos un compromiso. Es muy de América ser un poco iconoclastas, ¿no? Claro. El tema sería si fuera solamente el ritual, pero que el ritual fuese un indicativo de cumplimiento de un deber cabal. Ahí sería diferente el tema. Y sobre todo de una visión, fíjese que, Jorge, que yo creo que estamos perdiendo mucho la visión, parece una redundancia, la visión, pero no lo es, ¿no? La visión humana de las personas. Nos estamos deshumanizando, por un lado. Y por otro lado, yo siempre trato de, cuando doy clase, cuando en los ámbitos que puedo, porque ya hay una generación que sigue, a pesar que a muchos les cuesta aceptar eso, recuperar el valor de la solidaridad, porque desde la tecnología a la globalización nos ha llevado una suerte de individualismo que muchas veces también, obvio, se trasluce en el ejercicio de la función, que es como que a mí no me importa más nada, o qué le pasa al otro, o qué le pasa a la sociedad. Y esto lo vemos casi diario, ¿no? En la semana esta que pasó, que terminó ayer, hubo en Salta, en el ámbito de la justicia provincial,
hubo una reconstrucción de un hecho muy desgraciado que en donde dos niñas, verdaderamente niñas, aparecieron pendiendo de un árbol con una soga al cuello única, digamos, y ya de por sí ese tipo de pacto suicida hay que ir a los libros más antiguos para encontrarlo, ¿no? El pacto suicida así, de esa manera tan brutal. Luego la familia dijo que había que recomenzar a analizar esto porque para la familia o la querella, como queramos llamarlo, no se trata de un suicidio, sino de un asesinato, son los planteos de las partes, ¿bien? Y hubo un hecho que a mí me impactó mucho. Cuando termina la reconstrucción, se hizo en un lugar alejado de periodistas y eso, ¿no? Entonces sale la jueza, una mujer. Y yo tenía la seguridad, hubiese apostado plata de que no se iba a detener a hablar con periodismo. Y sin embargo se detiene. Esto ya marcaba algo. Y dijo algo extraordinario, a mi entender, que marca quizás una forma nueva de ejercer esto, de imponer la legalidad, la justicia y demás. Se presenta ante los periodistas después de no sé cuántos años hace de esto ya, ¿no? Y le dice al periodismo, a través de eso al pueblo, dice, ¿cuál fue una pregunta que se sabía no tenía contestación? Bueno, ¿cuál es su impresión? Como va a decir alguien en ese momento su impresión. Sin embargo dijo, la impresión es que no hay certeza. Y era una declaración tremenda. ¿Por qué? Porque al decir no hay certeza, todo lo que se hizo hasta ahora se pone todo en duda. Lo cual no significa que se cambie o se deje de cambiar. Así es. Pero que un juez pueda hoy presentarse después de un hecho de tanta trascendencia y decirle al pueblo y a la prensa, no tengo certeza. Eso no era muy ocurrente hace un tiempo, ¿no? De ninguna manera. Es un avance importantísimo, claro que sí. Aunque es una jueza de la llamada juzgado de transición, así le llaman ahora, ¿no? Sí, pues está a cargo de un juzgado de transición, sí, que son los que tiene código viejo, pero además integra un tribunal de juicio. Entonces, bueno, ahí está investigándose ese hecho que obviamente fue un hecho muy conmocionante. Yo no puedo decir mucho por la cuestión de instancia que pueda subir después. Pero es cierto lo que usted está señalando, porque por fin estamos entendiendo, una cosa es que los jueces salgan a hablar de cualquier cosa, sí, pero otra es encerrarse o encastillarse, como dicen los españoles, claro, y decir que solo hablan por su fallo. Porque a veces el lenguaje de los fallos, la verdad que deja mucho que desear también. Pero ¿no? Yo vi una persona, esto... le pido disculpas a la jueza porque dice, ¿qué quiere usted ver en mí? Que más que una persona. Pero la vi a la persona, o sea, se me fue la jueza, lo cual no significa que se me fue para mal, sino que se me fue para bien. Sí, claro. O sea, me adquirió un escalón superior para mí cuando le dice a los periodistas para que transmitan, no hay certeza. Esa decisión de decir, estoy dudando, y por lo tanto voy a investigar. Claro. O sea, voy a profundizar esto que ha pasado. Y yo digo, eso es como la mirada nueva, ¿no? Es una mirada nueva y es una mirada que hay que apoyarla y es sobre lo cual tenemos que avanzar. Bastante. Desde la educación que se imparte en los institutos policiales hasta la formación que se da dentro del ámbito de la justicia, donde yo cada vez que vengo a este programa o al que me invita y puedo decirlo, digo que a Salta le falta una facultad pública de Derecho en la Universidad Nacional de Salta, donde hayan concursos abiertos y donde se formen profesionales con una mirada diferente, dicho por un egresado de una universidad nacional, que es una escuela de vida, ¿no?
Entonces, y además, porque creo que si en el caso de que la Universidad Nacional crease esta carrera, el compromiso social de la universidad no es solamente académico, sino que si hay una facultad de Derecho, se va a involucrar en la designación de los jueces, seguramente ahí habrá que buscar la forma de que ni siquiera hace falta reforma a la Constitución, porque la Cámara de Diputados puede designar miembros o no de la Cámara, por ejemplo. Claro. O el Colegio de Abogados a sus representantes puede elegir representantes académicos, pero ya hay también otro tipo de control ciudadano y otra participación social en casos donde se requiere mayor proximidad entre la gente y los hechos que van pasando. ¿Qué es lo que no pasa hoy, Jorge, en el Consejo de la Magistratura? Yo me voy a ir en pocos meses del Consejo. Hemos avanzado en muchísimas cosas, con todas las críticas que puedan hacerse y que si quieran hacerse, bienvenidas sean. Pero yo hago otra crítica, que es que no van. Y las organizaciones intermedias o las universidades no se sientan tampoco a hablar con los consejeros y decirnos la crítica pública o la denuncia pública o la investigación pública es la base de un Estado de Derecho democrático, ¿no es cierto? Esa es la libertad de prensa. Pero también se contribuye hablando y criticando dentro de la institución. Estando ahí. Totalmente. A pesar que usted entra hoy, cosa que no existía 4 años atrás, fue de 4 años esta parte, usted entra a la página del Consejo de la Magistratura y ve cualquier audiencia y ve todo lo que pasa, pero aún así no es lo mismo si esa sala estuviese llena de público. Sería bueno, otra cosa. Claro, el hecho aquel famoso de que el declarante mira al juez y el juez mira al declarante también se da para el público, ¿no? Y fue en materia penal, en su momento fue una enorme revolución el juicio oral. Claro. Porque el juicio oral muestra esto mismo que usted está diciendo, que justamente para condenar hay que tener grado de certeza, eso ya enseñaban los antiguos procesalistas italianos, pero es una realidad eso. Ahora usted habla de la realidad, me habla de esa universidad que estaría, de esa facultad que estaría faltando a la Universidad Nacional. Yo he sido duro con eso, yo he dicho, en ningún lugar donde haya una Universidad Nacional se puede poner otra universidad privada con carreras que no se dan en la Nacional. Pero además, si no generan un embudo, pero además casi como que generan el negocio, ¿no? Un solo dato que es irrefutable. Esto no es un acto de vanidad, esto es irrefutable lo que yo le voy a decir. Si usted hace un censo de qué profesionales egresaron e integran la magistratura y el Ministerio Público, se va a dar cuenta que algunos dirían la variedad está el gusto, y yo diría que en una provincia que tiene más de 1 millón de habitantes, más el movimiento futuro incluso de radicación en Salta, pero digo algo que se perdió desgraciadamente en este país, que una de las formas de recuperar la movilidad social es la universidad. Y la universidad pública es la universidad para todos. Nunca hay que olvidar. Este país se formó en base a la educación pública. Hoy en día se puede llegar a la universidad con un boleto gratis. Así es. Se puede estudiar gratis. Los costos hoy en día con la tecnología han bajado en cuanto a circunstancias de libros y demás y cosas, ¿no? Hay más acceso, más barato. Se puede comer muy barato, ¿no? Mire usted, y le voy a agregar algo, todas las posibilidades. Y a todo lo que usted señala, yo le voy a señalar algo más, que es que tiene un gran nivel académico. Además. Tiene un gran nivel académico, que no es común tampoco, ¿eh? No porque entonces yo tengo esperanza en ese sentido. Si hubiese una carrera de Derecho, el concurso público de profesores es algo, no vayamos solamente a la movilidad social
y a la democratización de la educación, sino a la excelencia académica. Usted para ganar un concurso compite y tiene que ganarle a personas que se han preparado, porque eso no solamente le da trayectoria y prestigio, sino que le da formación y posibilidades de ascenso profesional. Entonces, si usted tiene que ganar un concurso, una universidad nacional, y se presenta, por ejemplo, un concurso juez, y bueno, el prestigio que tiene y la trayectoria curricular que tiene va a ser totalmente diferente. Y desde el punto de vista de la injerencia social también, porque eso va a generar que de alguna manera algunas decisiones claves, decisiones estratégicas, pasen también por el ambiente universitario, que en Salta, por ejemplo, a mí me duele mucho. Fui de los pocos que se acordó, usted también se acordó, pero debemos haber sido no más de 4, que se cumplieron 100 años de la reforma universitaria de Córdoba. Menos, ¿no? Si hubiésemos tenido, eso salió de la Facultad de Derecho de Córdoba. Claro, pero por supuesto, pero ¿sabe qué pasa en Salta? No, nadie sabe si hay universidad. Si usted es un turista, yo lo dejo en la ciudad, en la provincia, lo hago pasear por los lugares clásicos. Y luego cuando esté regresando le pregunto, ¿hay universidad en Salta? No saben decirlo, porque no hay ámbito universitario. Usted va a otras ciudades, Tucumán es el mejor ejemplo, Córdoba ni hablemos, donde usted llega a la ciudad y al rato se da cuenta que esa ciudad tiene un componente que es nada menos que los estudiantes universitarios, que tienen sus bares, sus librerías, sus lugares de reunión, y componente de decisión política, ¿no? Y le dicen, no se vaya a poner la universidad en contra. Esto no significa que la universidad se vaya a movilizar, pero sí usted, si va a hacer cualquier tipo de reforma legislativa a la universidad, si no la llama, le aseguro que va a tener problemas, porque la universidad le va a decir, nosotros no fuimos consultados, con lo cual queda en el aire prácticamente, ¿no? Y acá no se nota, no hay ni el bar universitario, no hay ni siquiera el clásico. Mire lo que estamos hablando de algo tan simple, por supuesto, pero que en esos bares, en esos lugares, también se han generado principios de historia. En esos bares se respiraba, yo que cuando estudiaba en Buenos Aires, yo me acuerdo cuando había paro de personal no docente, existía la facultad de la Confitería de las Artes, frente a la Facultad de Derecho. Y en esos bares se respiraba política universitaria y se respiraba realidad, ¿no? Y sobre todo, la universidad pública lo que tiene también es que le muestra las diferentes posibilidades económicas y le muestra un ejemplo extraordinario, que es aquel que no tiene absolutamente nada, y el esfuerzo que hace para llegar cuando quizás a otro le cueste mucho menos. Por eso yo digo que es un gran nivelador social. Pero ahora que usted habla de eso, de la nivelación social, y habla de lo social, yo le digo, tenemos provincia y tenemos justicias de provincia, obviamente, estamos hablando de eso. Es lo mismo ejercer esa administración y ese gran poder del Poder Judicial en una provincia que tiene el peor índice en cuanto a pobreza, el peor índice en cuanto a trabajo, el peor índice en cuanto a nutrición, el peor índice en cuanto a mortalidad infantil, el peor índice en cuanto a violencia de género y femicidio, el peor índice en cuanto a desarrollo industrial, y está todo sustentado en una economía primarizada, y que tiene concentración en la capital del 50% de sus habitantes, y con una capital que tiene una estructura que a 15, 20 cuadras del centro hay verdaderas precariedades increíbles. Lo mismo hacer eso que estar en una provincia industrializada, desarrollada y todo lo demás. Es lo mismo, se puede ejercer lo mismo, o llega eso a la mal llamada, desde mi punto de vista, ciudad judicial. Porque cuando dijeron ciudad judicial ya empezamos mal, dije yo.
¿no? Porque ya tenemos una jurisdicción que no existe. La ciudad judicial conceptualmente fue una gran cosa. Sí, yo le voy a decir, yo le voy a contar una anécdota. Estoy diciendo el nombre. Antes se le decía los tribunales. Sí, antes se decía los tribunales, después se dijo centro, en algunos casos se dijo centro cívico. Sí. Son nombres que se van poniendo. Usted sabe que yo no le rehuyo el bulto a todas esas cosas que usted está diciendo, que a mí me conmueven profundamente, pero yo vengo señalando hace mucho tiempo que el noroeste argentino debería ser un objeto o un objetivo, si usted quiere llamarle, para que la palabra objeto a veces suena despectiva, un objetivo nacional de desarrollo. Porque no es que nos estamos quedando a medio camino, sino que nos estamos quedando al borde del abismo. Así es. Nos estamos quedando al borde del abismo. Y espero que así sea eso. A veces las esperanzas decaen. Otra vez por ahí veo una luz lejana de esperanza en ese sentido. Pero si no es un objetivo nacional, todo esto que usted está señalando, segura con números que sí, bueno, tiene que ser un objetivo nacional, porque cuando hace poco se quiso mandar a las Fuerzas Armadas y se mandó a la frontera so pretexto de lucha contra el narcotráfico, yo digo, mandemos inversiones para que haya obra pública, para que haya inclusión, para que haya salud, para que haya educación. Vamos a hacer una autocrítica de la justicia provincial en ese sentido. Yo he denunciado a un juez que no intervino en una violación múltiple de una niña huichí, y esa causa todavía no tiene juicio. Pero sí tiene mucha publicidad de que hay una reina de la primavera que es huichí. Bueno, en buena hora que haya sido. Decirle. Claro. Es decir, que destacamos mal. Claro, destacamos, nos vamos por un lado estético y dejamos la ética por cualquier parte. La condición humana y la condición humana ni hablar. La condición humana ni hablar. Yo creo que si el noroeste fuese un objetivo nacional, pero para ser un objetivo nacional, fíjese que estamos con otro problema, Jorge, ¿no? Estamos con estructuras institucionales un poco vetustas, un poco viejas. ¿Qué le quiero decir con esto? Y sin entrar en cuestiones que no me atañen directamente por cuestión de división de poderes, pero sí de aflicción de la gente, como es cuando tiene que ir a pagar ahora una tarifa o va a cargar el tanque de nafta, pongamos que estamos todos de acuerdo que tiene que haber un reajuste tarifario a largo plazo que hubiese sido extraordinario, que sea a través de una ley del Congreso de la Nación, conjuntamente con la sanción de la ley de coparticipación federal. Sí, pero eso son cosas, o sea, no se pueden atar tarifas al dólar y pagar salario a peso. Bueno, pero además las regiones del país, nosotros somos los que más estamos pagando. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de la equidad fiscal, de la distribución de la riqueza, de las posibilidades de mejorar y de salir de la pobreza estructural, quiere decir que el país está pidiendo, y lo prevé la reforma de 1994. Lo que yo le estoy diciendo no es nada más que la letra de la Constitución. La Constitución prevé la posibilidad de formar regiones, conservando la identidad política de la provincia. O sea que el Norte Grande podría ser un hecho constitucionalmente admisible. El Norte Grande fue una idea espectacular. Desgraciadamente nunca, desgraciadamente, no sé si se entendió, no se implementó, no convenía, no sé qué es lo que pasaba. Bueno, pero si usted tuviese eso, en este momento tendría un polo de desarrollo en lo que llamamos corredor bioceánico. O sea, ¿cómo puede ser? Yo siempre digo, hay algo que a mí me atormenta, ¿no? ¿Cómo puede ser, haciéndome cargo de lo que digo, que en este país haya pobres? O sea, si uno se pone a reflexionar sobre lo que es el poder, ¿qué es lo que ha fallado en la Argentina en ese sentido, ¿no? La pobreza es una imposición y la distribución
la riqueza, claramente. Bueno, ahí están los valores de la solidaridad y todo esto que claro. estamos hablando, más el objetivo nacional ¿Sabe del cuando país yo que llegué a nos Salta? perdimos ahí, ¿no? Cuando yo llegué a Salta me impactó mucho. Yo venía de la provincia de Buenos Aires. Yo nací en Rosario. Cuando tenía 11, 12 años me fui a vivir a la provincia de Buenos Aires, la parte agropecuaria, el interior, la pampa húmeda de Buenos Aires. Estuve viviendo en Bahía Blanca. Ahí tuve que ir, pero no por imperio de las ganas, sino de la obligación. Me andaban persiguiendo unos perros, entonces yo corrí adelante. Y llegué a Salta. Y me sorprendió, yo noté una cuestión diferente, ¿no? Me sentí en un lugar diferente, cosa que no me había pasado en otros lugares del país. Y me encontré con una definición, que era una definición periodística, porque había un programa en el Canal 11, único canal de aire de aquel entonces, pero único canal en todo sentido, ¿no? También no había cable, no había nada. Y había un programa periodístico que conducía localmente un periodista cuyo nombre abreviado y apellido era Robega, conocido, ya no ha fallecido, con otra persona de Buenos Aires, por entonces muy, muy conocido y muy especial, que venía y hacía el programa acá, Villarroel, el periodista Villarroel, un cordobés que había tenido una larga trayectoria en Córdoba y también una buena penetración en Buenos Aires. Venía y hacían el programa, ellos dos. Y yo creo que fue Villarroel, estoy convencido, que le puso el nombre al programa. Nada más que duró poquito, por razones seguramente de producción y demás, ¿no? ¿Sabe cómo le llamaban ellos al programa? El otro país. El otro país, me acuerdo de eso. Y encontré la explicación. Para endulzar ese otro país llegué a decir que Salta era más Latinoamérica, que era una forma de decir, sí, sí. Bueno, más dulce quedaba y más romántico, casi más folclórico, pero era el otro país. No hay un solo país. Y no le cuento si usted se va al sur-sur, encuentra también otro país. Otro país. ¿Eh? ¿Qué es lo que yo digo? Falta la articulación de un proyecto Claro. nacional y ese otro país, desgraciadamente, viene de Güemes para acá, ¿no? Sí. Con asimetrías que se van agravando. Notables. En todo aspecto, ¿no? En todo aspecto. Señores, vamos a continuar en un minuto nomás, ¿no? Descansen ustedes, nosotros charlamos un poco entre nosotros y ya regresamos, pero vieron cómo aparece la persona y también aparece el personaje, porque por momentos él mismo se pone limitaciones en el personaje, porque bueno, yo tengo que tener cuidado, no me puedo meter acá, no me puedo meter allá, y no es porque no quiera, no es porque rehúya, sino por la prudencia, ¿cierto?, de quien tiene un cargo que es la autoridad de uno de los poderes republicanos, ¿no? Así que con él vamos a seguir, se llama Abel Cornejo. ¿Se enoja si le pregunto cuántos años tiene? No, ¿Cuánto 55. tiene? Muy joven. Muy joven todavía, así que aquello que yo dije, pero y si vamos para otro lado también, me parece que en estos también se justifica, ¿no? En la edad, y está en una edad de esas que se llaman de la plenitud absoluta, ¿no? En todos los aspectos, mucha experiencia y también mucho hilo en el carretel. En un minuto seguimos hablando con el doctor Abel Cornejo. ¿Se llama Abel solo usted? Solo. Después le voy a contar una anécdota. Bueno, es que Abel estaba solo, no podía. Abel estaba solo y encima lo mataron. No podía. Pero después cuénteme encima lo mataron. De eso, ¿eh? ¿Cómo en no? un minuto regresamos. Donut with miel de caña. London Tea of Coca. A new handbag, CH, de tela de jaguar. Cuando sabes inglés, unís culturas, te unís al mundo. Instituto Franklin. Inscripciones abiertas. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales.
Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulte en www.macro.com.ar. Bien, ya estamos de retorno con el doctor Abel Cornejo. Justamente Abel Cornejo no usa doble apellido y tampoco doble nombre. Ya nos adelantó de que en realidad solo se llama, en la materia de nombre, Abel. Me dijo, de eso tengo como una anécdota, ¿por qué no me la cuenta? Resulta que mi madre no podía tener hijos, entonces ella se encomendó a la Virgen del Milagro. Ajá. Y ese año, el año que yo nací, 1963, se sancionó la Ley Nacional del Registro Civil, obligatoria, claro. por otra parte. Y a mi abuelo materno no le hizo ninguna gracia que yo me vaya a llamar Abel del Milagro. Entonces Claro. me anotaron en la partida de bautismo parroquial Abel Como del Abel del Milagro. Milagro. Y en el registro civil como Abel Cornejo. Claro, y Ahí eso quedó. también marcó una etapa de una disputa gravísima, ¿no? Ahí quedó. ¿En qué momento institucional ese de sacarle a la iglesia la posibilidad del registro de las personas, ¿no? Bueno, esos son avances de la civilidad, digamos. Claro, claro. Y Abel Cornejo, eso fue porque así se llamaba mi padre también. Ah. Y siempre le gustó, era un hombre extremadamente, mi padre era un hombre extremadamente tímido, extremadamente sencillo y extremadamente inteligente. Era ingeniero civil y él era práctico, entonces un solo nombre, un solo apellido, y entonces después cuando uno va al colegio, a la facultad, no tiene ningún problema en nada respecto con eso. ¿Cuál es el así apellido nomás. de su madre? Castellano. Castellano. De ahí desciendo Del lugar, tiene que ver del lugar. Claro, del lugar. Si no me y equivoco, de- ¿no y vive, de- y no de- vive usted por ahí? También. ¿Eh? Y de ahí desciendo, aquí en una de las personas que yo más siempre admiré, que fue Joaquín Castellano, Claro. un adelantado en su época. Y hablábamos hace rato, en off me parece, de la ciudad de Rosario. Sí, sí. Él es uno de los que lucha, porque era el discípulo directo de Leandro N. Alem, porque que lo de la N, ¿no? Lo investigué, y es como cuando hablaba del doctor Hipólito Yrigoyen, que no era doctor, No era Yrigoyen doctor. era maestro. Sí. Bueno, la N que de Nicéforo parece que nunca existió, que llamó Leandro Alem nomás, con N o con M, indistintamente. Pero lo que sí querían es que Rosario fuese la capital de la Argentina. Y yo siempre digo, cuánto hubiese avanzado la Argentina. ¿Se acuerda que después Con una hubo- capital política en el Sí, interior. Sí, ¿no? y con una ciudad como Rosario. Porque total ¿no? la ciudad de Buenos La- Aires la ya ciudad de venía Rosario. desarrollándose propia con su pueblo. La ciudad de Rosario es una ciudad interesante. Y yo pienso mucho siempre a él. Usted sabe lo que nos pasa a los rosarinos. Nosotros, como yo digo, nosotros somos los inventores de la bandera. Se ríen cuando decimos eso. Y cuna del rock nacional. Sí, sí, no, ni hablemos. Sí. Pero digo, ¿por qué digo yo inventores de la bandera? Porque tuvimos que inventar lo de la bandera ahí para tener historia, porque era una villa, la Villa del Rosario, Claro, una villa ciudad de que contrabandistas. nunca fue fundada. Nunca fue fundada, nunca tuvo Uno de nada, los, ¿no? pero era un argumento político de Alem, porque entonces al nunca ser fundada, Sí. le daba mucho más fuerza para ser la capital federal de la República. Y Joaquín Castellanos tiene una vida muy dura y muy triste de niño, porque se queda huérfano muy joven. Entonces lo van a crear dos tías y un tío soltero. Y la impronta de su educación, que era una educación totalmente distinta al promedio de lo que había en Salta en aquella época, es probablemente lo que haya marcado que haya tenido esa personalidad tan particular, ¿no? Un adelantado en materia de un hombre derechos sociales, en materia de progresista, educación, un hombre absolutamente, rescatable, ¿no? ¿no? Con una Hablando visión. de eso, ¿a usted le molesta si escuchan por ahí a la pasada a alguien que detrás suyo dice este es un cholo? No. ¿Usted asume esa cuestión? Yo asumo que vengo de una familia que tiene muchos siglos aquí,
Y la verdad es que en mi forma de actuar y en la forma que he sido educado, nunca he sentido superioridad respecto de nadie. Es más, mi padre, que ahora dentro de pocos días va a ser aniversario de su muerte, y que tengo ese enorme recuerdo porque ha sido una persona infinitamente buena, ¿no? Y de una gran generosidad de espíritu. ¿Usted terminó siendo hijo único? No, yo tengo una hermana mujer. O sea que después vino... Después vino una mujer. Cada 6 años parece que era la cuestión. Y después de 6 años mi madre perdió otro chico. O sea que hubo la posibilidad... Sí, hubo la posibilidad de un tercer hermano. No, yo siempre tuve ese ejemplo de mi padre, que todos los logros se obtienen en base al esfuerzo personal, no a cómo se llama uno. Así que eso lo tengo grabado a fuego. Sí, pero el punto de partida siempre... El punto de partida... El punto puede de partida, ser ventajoso. Sí, digamos, sí, seguramente. ¿no? Pero, si por no hay eso que vencer, por eso mismo me mandó a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Nacional. Me mandó a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Él tenía obsesión con que tener un hijo profesional. Pero lo quería más cosmopolita, digamos. Más cosmopolita, tener una visión más amplia. Claro, que te da las ciudades como Buenos Aires. Bueno, cuando uno entra a la Universidad de Buenos Aires, la verdad siente menos que una hormiga, ¿no? Es una cosa imponente. Y además la variedad de las personas. Totalmente. Buenos Aires tiene eso. La otra ciudad más cosmopolita que Buenos Aires, la única que conocí realmente cosmopolita es Londres, que uno cree que en Londres, como digo yo, hacía en broma, son todos ingleses. No, para nada, ¿no? Usted camina por Londres y parece estar en las Naciones Unidas. Me estaba acordando por el tema del Rosario, entre las cosas que se van perdiendo de la cultura de Salta, y a raíz de Joaquín Castellano, a un poeta que yo he admirado y he tenido el honor de conocerlo, extraordinario, fue Jaime Dávalos, ¿no? Y Jaime Dávalos hace canto a Entre Ríos y hace canto a Rosario. Bueno, él tiene mucha poesía litoral. Mucha poesía litoral. Jangadero. Bueno, eso, cuando uno baja del avión y ve... Pero no solo el tema que está musicalizado, sino el poema que lo acompaña. El poema previo, exactamente. Pero cuando él dice esa metáfora y uno ve en esos días despejados, cuando viaja en avión, piel de barro fabulosa, la Ampalagua, es extraordinario, ¿no? Yo nací a la orilla de ese río y me sigo asombrando aún hoy al verlo, y sigo caminando y me voy al río Uruguay, me voy a la otra parte de la Mesoamérica, y me sigue... Bueno, Rafael Alberti en su exilio, Alberti quedó fascinado con el Paraná también, ¿no? Sí, y tantas cosas escribió. Y cuando lo escucho a Dávalos, a Jaime, ¿no? A quienes he conocido yo en mi juventud, cuando llega él a Buenos Aires trayendo el bagaje del folclore, ¿no? La gente se olvida de esas cosas, sí, ¿no? ¿Cómo no? Cuando llegaron gente como él y abrieron lugares de folclore en una ciudad, Buenos Aires, que era tanguera por un lado, y si no, internacional. El folclore no era lo mejor que se podía apreciar ahí. Bueno, ahí lo conocí, impactaba, ¿no? Así es. Impactaba en su forma y todo. Después vino su hija, que le dio un poco de dulzura y belleza. Así es, sin duda. ¿Cierto? Sin duda. Pero... ese Jaime Dávalos, cuando yo lo veo litoraleño... Es formidable. Es como una especie de esos ríos torrentosos, la poesía de Jaime Dávalos, ¿no? Tema del poema de Sudamérica. Sí, claro. Ay, Dios mío. Entonces, hay eso en lo cultural. Cuando usted entra a la justicia como empleado, ¿se sacó el sombrero de político y lo tiró? ¿O nunca tuvo ganas de meterse en la política? Digo porque la justicia hasta al empleado lo condiciona a la no participación, ¿no? Sí. Más allá de lo legal, lo condiciona. Yo creo con total convicción de lo que voy a decir, haciéndome cargo, que soy un animal político. Antes de ser un animal político, he tenido una enorme vocación judicial,
pero siempre me gustó, alguna vez he participado también en política universitaria, pero la carrera de la justicia obviamente impide a tener participación política. Sí, de vivir empapado de la realidad, de leer todo lo que podía, y sobre todo que yo tengo otra enorme pasión por la historia, que a nadie que le guste la historia no le gusta la política. Es la política. Es la política. Eso es así. Entonces, bueno, una de las primeras materias de la carrera es la historia institucional, que no es otra cosa que la historia, en última instancia. No es otra cosa que la historia. Y desgraciadamente no se sabe mucha historia, porque sabiendo un poquito de historia, tal vez habría algunos errores que no se volverían a cometer. Exacto, tal vez, ¿no? También habría que bucear en los errores que se hicieron historia, porque veo que hubo errores que no sucedieron, pero se hicieron historia, ¿no? Por supuesto. O cuando nos quieren convencer de determinadas cosas. San Martín, hace poco estuvimos hablando todo el mundo de San Martín, y lo tenemos como un guerrero, y lo tenemos el padre de la patria con su sable. Resulta que aparte del pequeño combate de San Lorenzo, aquí no combatió nunca. Claro, estuvo muy poco. Y su gran importancia de estratega militar tiene que ver con el Alto Perú, que es lo que él quería hacer. Sí. Él encontró de que había que ir a buscar aquel lugar que era el que iba a garantizar para abajo la... Quería, por ejemplo, que Güemes fuese su columna derecha, claro, por el Alto Perú. San Martín es un caso muy interesante de estudiar. El combate, que ni siquiera es una batalla, es un combate un pequeño combate, el bautismo de fuego de los granaderos. Pero en realidad San Martín es un eximio militar, un eximio estratega, pero San Martín nunca fue un político. Tanto es así que cuando él lo designan protector del Perú, es como una enorme carga espiritual, ¿no? San Martín tiene todo el ejemplo ético, tiene toda una capacidad de organización formidable. Pero era duro en sus conceptos, duro, un hombre muy duro en sus conceptos. No, mire que no lo pudo doblegar ni siquiera Sarmiento cuando lo va a ver ya en la vejez de Exilio. Por supuesto. Que es famosa anécdota de las condecoraciones, así de su nieta. Sobre todo, pero San Martín tiene una cosa, lo que sí es una herencia política sanmartiniana, es que en base a su concepción, él quería un gran Estado y un Estado fuerte, que no es lo que él ve cuando se muere. No es lo que él ve cuando se muere. Y el concepto de la cuestión americana. Por supuesto, y un enorme concepto del honor también, un enorme concepto del honor. En cambio, Güemes sí era un gran político. Eso es una cosa, esa es una faceta de Güemes que siempre le esquivan. Por eso que Güemes nunca hubiese sido Güemes. Yo ya se lo he dicho esto. Claro. Me molesta el héroe. Claro. Mejor me gusta el prócer. Totalmente. Que tiene otra característica. Güemes tiene un enorme instinto militar, pero es un líder, es un líder político, además muy joven. ¿Sabe lo que me enteré el otro día? En este momento lo estaba tratando de recordar, porque debo aclarar que el doctor Abel Cornejo es un historiador güemesiano y ha hecho una obra muy importante sobre la vida de Güemes, escrito. Me enteré de que Güemes tuvo, históricamente hablando, ¿no?, una gran resistencia a ensalzarlo, justamente en el Colegio Militar Argentino. ¿Por qué? Porque se considera que las batallas de guerrilla no son dignas de ser destacadas desde el punto de vista de la estrategia militar. Bueno, le voy a contar una anécdota. Entonces por eso este general no practicaba los protocolos, digamos así, de la guerra. Eran considerados fuerzas irregulares hasta que a Zacarías Yancy. Pero también, también es la consideración histórica que tienen con él, ¿no? Lo puede leer en Mitre eso. Claro. A pesar de que Mitre habla bien de Güemes,
el general Paz destaca las condiciones políticas de Güemes, pero dice que es un tribuno de la plebe y un demagogo, dice que es gangoso y una serie de cosas despectivas también, pero recién los gauchos de Güemes son considerados parte de las tropas que pelearon por la independencia argentina a partir de 1873 con dos hechos. Uno, cuando a Zacarías Yancy le conceden, siendo un octogenario, había peleado a los 14 años siendo gaucho de Güemes, siendo un octogenario le dan el rango de general de la nación perteneciente al ejército argentino, y cuando la viuda del comandante Luis Burela, que es quien inicia la guerra gaucha antes que Güemes, se le concede una pensión teniendo casi 93 años, porque vivía en la indigencia. Fíjese todo lo que vive hoy en una indigencia de la memoria. El otro tiene una país, pequeña, ¿no? Ojo, tiene una pequeña placita de 10 metros. Nada. De 10 metros, así un triángulo, con un busto cualquiera que es el objeto de la pedrada de la muchachada cuando anda media embalada después de chupar. Claro. Y tiene un problema, la plaza no tiene agua. O sea que es imposible sostener ningún tipo de parquización. Y está en medio de una I de la avenida Belgrano, ¿cierto? En un lugar muy simbólico, muy interesante, en donde está la calle, ¿cierto? Pero Burela es un hombre que ha sido hasta elogiado hasta por San Martín. Sí. Y si hablamos de patriota en el cabal sentido del término, era un hombre rico que termina absolutamente sin nada, pero con otro valor más tiene Luis Burela. Luis y Alejandro, porque eran dos hermanos que pelean en la guerra gaucha, casados cada uno con dos hijas de don Calixto Gauna. El chasqui de la revolución. Bueno, ellos dos se retiran de la vida pública después de la muerte de Güemes. Es una cosa notable. Insólita, ¿no? Es como que ellos tenían, era su líder y consideraban que después de la muerte de Güemes, probablemente además también, porque todos sabemos que la muerte de Güemes, han conspirado factores internos para sacarlo al medio. Tengo dos preguntas. ¿Es justa la justicia en Salta? En ninguna parte del mundo es justa la justicia. La justicia, eso de dar a cada uno lo suyo, queda para Ulpiano, y se busca una aspiración hacia la equidad. Muchas veces uno ve fallos de una injusticia intrínseca, y creo que en la medida que la justicia se vaya democratizando en el sentido de que haya mayor control ciudadano en las decisiones, iremos hacia algo más justo. Quizás usted, yo nunca se lo he preguntado, tampoco tiene mucho sentido preguntárselo, pero la pregunta me invita. Quizás usted sea un católico practicante de su niñez, de su madre, y desde su posibilidad de haber sido del milagro su nombre, ¿no? Aunque lo fue en definitiva. Si mañana alguien dice, separemos el Estado de la Iglesia, y cuando vayamos a un juicio donde han matado a una mujer árabe y está la familia árabe y musulmana, no le pongamos crucifijo como idea, porque lo puede violentar a tal punto que lo ha hecho, y se retiraron del juicio porque entendían que un tribunal con la imagen de Cristo crucificado no podía ser para ellos lo justo que ellos entendían, ¿no? Si no hubiera habido nada. Entonces dicen, bueno, saquemos el crucifijo, saquemos las vírgenes de los templos estos paganos que hay en las entidades oficiales. ¿Usted se molestaría como católico? ¿Se sentiría mal? ¿Se sentiría agredido? ¿Se sentiría insultado? Yo creo que eso tiene que ser objeto de un debate respetuoso, no panfletario, y no utilizar ni sobreactuar en el caso concreto. Me parece también que si alguna vez se discute
en serio una reforma de la Constitución, porque eso viene de la Constitución Nacional, habrá que tomar una decisión o hacer una consulta, que yo siempre soy partidario de eso, una consulta popular, sin imponer nada a nadie, porque el preámbulo de la Constitución, si bien invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, pero en la Argentina es un país donde existe la libertad de culto, no es un país confesional, no es un país laico por definición, como el Uruguay. Sostiene, dice la Constitución Nacional, el culto católico. ¿Sostiene en qué sentido? Pero bueno, esa es otra discusión. Esa es otra doble discusión. acepción, ¿no? Lo que sí hay que ver, y hay que ser muy cuidadoso con las creencias populares, es que me parece que una cosa a veces es la iglesia institución y otra cosa es la fe popular. Usted cuando ve los peregrinos del milagro, los movimientos de Luján, espontáneamente que surgen de ahí, que forma parte de la religiosidad también veo la Pachamama popular, con la misma gente. También, la misma gente, hay las mismas personas, digo, bueno, tienen un culto tan ahí hay una cuestión, por eso le digo, es una cuestión mucho más... Un sincretismo raro. Exactamente. Hay una cuestión muy profunda ahí, que hay para discutir, que es una cuestión filosófica sobre la creencia o el relativismo. Si yo le hago una oferta, si yo pudiera hacerla, pero se la hago en la teoría, ¿no? ¿Se anima a pensarse hacia futuro como un hombre en la política? Y tendría que cumplir primero mi mandato constitucional en la Corte. Ni hablemos. Yo siempre estoy abierto Digo, pero no es algo que usted me diga, no, por favor, una cosa no, yo no, a mí yo siempre estoy abierto a escuchar ofertas y a trabajar. Cuando yo era joven iba al Congreso de la Nación en Buenos Aires, en los pocos tiempos que pude vivir de democracia, y íbamos hasta el Senado de la Nación y mirábamos, y entre las cosas que mirábamos eran dos dinosaurios del peronismo, que no entendíamos en el sur cómo estas dos personas representaban al peronismo de una provincia. Eran los dos senadores de Salta, tanto Cornejo como Armando Caro, ¿no? Y era objeto de nuestra curiosidad eso, ¿no? Bueno, algún día a lo mejor voy a ver a otro Cornejo sentado ahí, pero esta vez le voy a decir, che, dinosaurio no, es amigo mío. Muchas gracias. Gracias, doctor, por habernos acompañado, muy amable. Gracias a ustedes. Vio que valía la pena, vio que valía la pena, y eso que no lo hice cantar, ¿no? Chao, hasta la semana que viene, gracias.